16. Algunas conclusiones sobre la interpretación. Primero, a pesar de que había terminado el curso, teníamos la impresión de que estábamos todavía lejos de haber llegado a dominar en la práctica el llamado sistema, incluso admitiendo que hubiéramos asimilado la teoría. En respuesta a las dudas que nosotros habíamos expresado, Torsov dijo lo siguiente: el método que hemos estado estudiando suele llamarse el sistema Stanislavski, pero eso es inexacto. La fuerza de este método se basa en el hecho de que no ha sido confeccionado o inventado por nadie. Tanto en cuerpo como en espíritu, es parte de nuestra naturaleza orgánica. Se basa en las leyes de la naturaleza, el nacimiento de un niño, el crecimiento de un árbol, la creación de una imagen artística. Son manifestaciones de un orden semejante. ¿Cómo podemos acercarnos más a este orden de creación? Esa ha sido la preocupación esencial de mi vida. No es posible inventar un sistema. Todos nacemos con él dentro, con una capacidad innata para la creación. Es una necesidad natural nuestra, parece lógico, por tanto, que no podamos expresarla a no ser de acuerdo con un sistema natural. Lo extraño es, sin embargo, que en cuanto subimos a un escenario perdemos nuestras dotes naturales y en lugar de actuar de forma creadora comenzamos a realizar una serie de contorsiones pretenciosas. ¿Qué es lo que nos lleva a hacer esto? El condicionamiento de tener que crear algo a la vista de todos. La simulación forzada y convencional está implícita en la representación escénica, en la imposición sobre nosotros de acciones y palabras prescritas por un autor, en el decorado diseñado por un pintor, en el montaje ideado por un director, en nuestro propio miedo, en nuestra cortedad, en el mal gusto y las falsas tradiciones que paralizan nuestra naturaleza. Todo esto fuerza a un actor al exhibicionismo, a una representación falta de sinceridad. El camino que hemos elegido, el arte de vivir un personaje, se revela con toda la fuerza contra esos otros principios habituales de la interpretación. Afirmamos el principio contrario de que el factor principal en cualquier forma de creación reside en la vida del espíritu humano, en la vida del actor y su personaje, en sus sentimientos comunes y su creación subconsciente. Esto no se puede exhibir, es algo que solo puede producirse espontáneamente o como resultado de algo sucedido de antemano. Únicamente puede sentirse. En escena no pueden exhibirse más que los resultados artificiales y forzados de una experiencia inexistente. No hay sentimiento en eso. No hay más que artificiosidad convencional, interpretación manida. Pero también esa forma de actuar puede ser efectiva, puede impresionar al público, señaló uno de los alumnos. Reconozco que sí, dijo Torsov, pero ¿qué clase de impresión es la que produce? Debe diferenciarse el valor de una y otra impresión. Nuestra forma de entender la interpretación en este teatro es absolutamente clara al respecto. No nos interesan las impresiones de tente mientras cobro, hoy presentes y mañanas fumadas. No nos satisfacen simplemente los efectos visuales y auditivos. El valor supremo para nosotros son las impresiones que afectan a la emotividad, que dejan una marca indeleble en el espectador y que transforman a los actores en seres vivos y reales que podrían formar parte del círculo de amigos íntimos y queridos a los que se tiene apego, con quienes se siente uno identificado y a quienes se va a visitar al teatro una y otra vez. Nuestras exigencias son sencillas, normales, y por eso son difíciles de satisfacer. Todo lo que pedimos es que un actor en escena viva de acuerdo con leyes naturales, y, sin embargo, a causa de las circunstancias que rodean a un actor en su trabajo, es mucho más fácil para él deformar su naturaleza que vivir como un ser humano sencillo.
Por eso hemos tenido que encontrar formas de luchar contra esta tendencia a la distorsión, y esta es la base de nuestro llamado sistema. Su propósito es destruir las distorsiones, al parecer inevitables, y dirigir el trabajo de nuestra naturaleza interna por el buen camino que se abre gracias al trabajo tenaz y gracias a una práctica y un hábito adecuados. Este sistema debe restaurar las leyes naturales que han sido dislocadas por la circunstancia de que un actor tiene que trabajar en público. El sistema debería situarle de nuevo en el estado creador de un ser humano normal. Pero tendrán ustedes que tener paciencia, continuó Torsov. Tendrán que pasar algunos años, aunque se vigilen ustedes atentamente a sí mismos para que esas cosas que intentan alcanzar maduren y florezcan. Cuando haya llegado ese momento, verán ustedes que aunque tengan oportunidad de lanzarse por una senda falsa, no podrán hacerlo, porque la forma esencialmente acertada habrá echado raíces de una tremenda firmeza en ustedes. Pero los grandes artistas actúan por la gracia de Dios y sin todos esos elementos del estado creador, objeté yo. Se equivoca usted, replicó Torsov inmediatamente. Lea lo escrito en mi vida en el arte. Cuanto más talento tiene un actor, más se preocupa por su técnica, especialmente por lo que se refiere a sus cualidades interiores. En el caso de Chepkin, Ermolava, Duce y Salvini, el estado creador en escena y todos los elementos que lo componen eran un don natural, y, sin embargo, trabajaban sin cesar en su técnica. En ellos los momentos de inspiración eran casi un estado natural. La inspiración les venía por medios naturales cada vez que repetían un personaje, y sin embargo buscaron durante toda su vida una forma de enfoque de la creación. Tanta más razón hay para que quienes estamos menos dotados nos esforcemos en mayor medida. Nosotros, los mortales ordinarios, tenemos la obligación de adquirir, desarrollar y ejercitar en y por nosotros mismos cada uno de los elementos componentes del estado creador en escena. Suele costarnos mucho tiempo y un trabajo enorme. A pesar de todo, no debemos olvidar que un actor que no tiene más que dotes naturales no será nunca un genio, mientras que otro de talento quizás más modesto, pero que ha estudiado la naturaleza de su arte y las leyes de la creatividad, puede ascender a una clase emparejada con la de los genios. El sistema facilitará ese desarrollo. La preparación que confiere a un actor no es nada despreciable. Sus resultados son de una gran importancia. Pero qué difícil es todo eso, refunfuñé yo. ¿Cómo podemos llegar a dominarlo alguna vez? Esas son las reacciones escépticas de la juventud impetuosa, dijo Torsov. Aprender hoy algo y pensar que al día siguiente ya casi se tiene una técnica perfecta. Pero el sistema no es un traje de confección que se pueda entrar a comprar en la tienda y salir con el puesto, ni un libro de cocina que con hallar la página te da la receta adecuada. No, es toda una forma de vida en la que hay que criarse y educarse durante años. No es algo que se pueda engullir de golpe. Hay que asimilarlo, pasarlo a la carne y a la sangre hasta que se transforme en una segunda naturaleza y se convierta en una parte tan orgánica de su ser que ustedes, como actores, se vean transformados en la escena y en las demás circunstancias de la vida. Es un sistema que hay que estudiar por partes para luego fundir esas partes en un todo, de tal manera que se comprenda el todo en sus principios. Cuando lo puedan desplegar ante ustedes mismos como un abanico, adquirirán una verdadera comprensión de la totalidad. No pueden ustedes esperar que todo esto suceda de una vez. Es algo como la guerra. Hay que conquistar el terreno pedazo a pedazo, consolidar lo ganado, mantenerse en contacto con las comunicaciones de retaguardia, extenderse y alcanzar otras victorias antes de poder hablar de la conquista final. De la misma forma actuamos al conquistar nuestro sistema. En esta difícil tarea el carácter gradual y la ejercitación son una gran ayuda. Nos permiten desarrollar cada nuevo medio aprendido hasta convertirlo en una costumbre automática, hasta que se injerta en nosotros de forma orgánica.
En sus fases iniciales cada factor nuevo es un obstáculo que aparta nuestra atención de otros asuntos más importantes, continuó explicando Torsov. Este obstáculo no desaparece hasta que asimilamos por completo el factor nuevo, hasta que nos apropiamos de él. Y aquí el sistema constituye de nuevo una gran ayuda. Con cada nuevo medio de expresión conquistado se aligera una parte de nuestra carga y nuestra atención queda libre para ocuparse de cosas más esenciales. El sistema entra en pequeños fragmentos dentro del ser humano, que también es actor, hasta dejar de ser algo externo para ser asimilado como su segunda naturaleza. En principio esto parece difícil, igual que a un niño de 1 año le parece difícil dar sus primeros pasos y está abrumado por el terrible problema de tener que controlar los músculos de sus piernas todavía tambaleantes. Pero cuando 1 año más tarde ya ha aprendido a correr, jugar y saltar, no vuelve a acordarse de esto. Un virtuoso ante su teclado encuentra también momentos llenos de dificultades y se asusta ante la complejidad de un determinado fragmento. Para un bailarín principalmente es una pesada carga distinguir unos de otros toda esa serie de pasos tan complicados. ¿Qué sucedería si en el momento de una representación pública estos artistas se vieran obligados a tener conciencia de cada movimiento de la mano o el pie, de la acción muscular exacta? Si eso sucediera, el pianista o el bailarín habrían demostrado no ser capaces de realizar ese trabajo. Ni qué decir tiene que no se pueden recordar cada uno de los movimientos de los dedos sobre el teclado durante un largo concierto de piano. Y tampoco puede un bailarín tener conciencia de los movimientos de todos sus músculos a lo largo de todo un ballet. S. M. Volkonsky le aplicó a esto una formulación feliz al decir: lo difícil debe hacerse habitual, lo habitual fácil, lo fácil bello. Conseguir esto exige una práctica incesante y sistemática. Por eso es por lo que el virtuoso del piano o el bailarín repiten una y otra vez un fragmento musical o un paso de baile hasta que queda fijado para siempre en sus músculos, hasta que se convierte en un hábito mecánico y sencillo. Después de eso nunca más necesitarán dedicar ni un solo pensamiento a lo que fue tan difícil de aprender al principio. La parte nefasta y peligrosa de esto es, sin embargo, que los hábitos pueden también desviarse en sentido equivocado. Cuanto más a menudo aparezca un actor en escena y actúe de una manera falsa y teatral y no de acuerdo con los verdaderos dictados de su naturaleza, más se irá alejando de la meta que tratamos de alcanzar. Y lo que es más triste, es mucho más fácil alcanzar este falso estado y convertirlo en un hábito. Me gustaría aventurar una hipótesis sobre los resultados relativos de este hecho. Yo diría que por cada representación equivocada en que incurra un actor, necesita 10 representaciones de enfoque acertado para librarse de los efectos nocivos de la primera. Tampoco debemos pasar por alto el hecho de que una representación pública produce otro efecto más, tiende a crear hábito, de forma que debería añadir: 10 ensayos en un estado de creatividad equivocado tienen la misma influencia que una representación en público en el mismo estado. El hábito es un puñal de doble filo. Puede hacer un gran daño cuando se utiliza mal en escena y ser de un enorme valor cuando se utiliza acertadamente. Es esencial trabajar sobre el sistema paso a paso cuando se está aprendiendo a edificar un estado creador acertado por la formación de hábitos a través del ejercicio. En la práctica esto no es tan difícil como parece en teoría. Sin embargo, no hay que dejarse llevar por las prisas. Existe, por otra parte, un obstáculo más grande para el trabajo de un actor. Esta frase nos produjo nuevos temores. Es la inflexibilidad de los prejuicios que tienen algunos actores. Es casi una regla, puesto que existen pocas excepciones, que los actores no admiten que las leyes, la técnica, las teorías y mucho menos un sistema tengan nada que ver con su trabajo. Los actores están abrumados por su propio genio, entre comillas, dijo Torsov, no sin ironía. Cuanto menos dotado sea un actor, más grande es su genio y más difícil le es tener un enfoque consciente de su arte. Estos actores, en la tradición del bello Moshalov, ídolo del pueblo de la función de tarde,
juegan a la inspiración. La mayor parte de ellos creen que cualquier factor consciente es solo un impedimento para la creatividad. Les parece más fácil ser actor por la gracia de Dios. No voy a negar que a veces, y por razones desconocidas, sucede que son capaces de captar por intuición y de forma afectiva a sus personajes y actuar aceptablemente en una escena o en una representación completa. Pero un actor no puede poner en juego su carrera sobre la base de algunos éxitos accidentales. Por pereza o por estupidez, estos actores de genio se convencen a sí mismos de que todo lo que tienen que hacer es sentir una cosa u otra, y el resto vendrá por añadidura. Pero hay otras ocasiones en que por las mismas razones caprichosas e inexplicables la inspiración no está presente, y entonces el actor, que queda en escena sin técnica alguna, sin ningún medio de sacar a flote sus propios sentimientos, sin conocimiento de su propia naturaleza, interpreta desde luego por la gracia de Dios, pero no bien, sino mal, y no tiene manera de volver al camino acertado. El estado creador, el subconsciente, la intuición, son cosas que no están automáticamente a nuestra disposición. Si logramos desarrollar una forma adecuada de enfocarlos, podrán al menos librarnos de caer en los viejos errores. Parece evidente cuál es el lugar por donde hay que empezar. Pero los actores, como la mayor parte de la gente, son lentos en averiguar cuáles son sus verdaderos intereses. Piensen en cuántas vidas se siguen perdiendo a causa de las enfermedades, a pesar de que los científicos de talento hayan descubierto ya curas, inoculaciones, vacunas y medicinas para ellas. Había un viejo en Moscú que presumía de que nunca había ido en tren ni hablado por teléfono. La humanidad investiga, pasa por pruebas y tribulaciones indecibles para descubrir las grandes verdades, realizar los grandes descubrimientos, y la gente duda incluso en extender la mano y tomar lo que se les ofrece gratis. Es una falta absoluta de civilización. En la técnica escénica y sobre todo en el terreno de la dicción nos encontramos con el mismo fenómeno. Los pueblos, la naturaleza misma, los mejores cerebros de los investigadores, los poetas considerados como genios, han contribuido a través de los siglos a la formación del lenguaje. No ha sido inventado como el esperanto, ha nacido del corazón mismo de la vida, ha sido investigado por generaciones de estudiosos, ha sido refinado y curtido por genios de la poesía como Shakespeare y Pushkin. El actor no tiene más que tomar algo que ha sido puesto a punto para él, pero no quiere ni siquiera tragar una comida ya digerida. Existen los afortunados que, sin el beneficio de ninguna clase de estudios, tienen un sentido intuitivo de la naturaleza de su lengua y la hablan correctamente, pero son los menos, los casos excepcionales. La inmensa mayoría de la gente habla con una escandalosa negligencia. Observen cómo estudian los músicos las leyes y la teoría de su arte, con qué cuidado tratan sus instrumentos, sus violines, sus violonchelos, sus pianos. ¿Por qué no hacen lo mismo los artistas dramáticos? ¿Por qué no aprenden las leyes del lenguaje? ¿Por qué no tratan sus voces, su lenguaje y sus propios cuerpos con cuidado y respeto? Esos son sus violines, sus violonchelos, sus más útiles instrumentos de expresión. Han sido conformados por el más genial de todos los artesanos, la maga naturaleza. La mayor parte de la gente de teatro no está dispuesta a comprender que lo accidental no es arte y que nada puede construirse sobre esta base. El maestro virtuoso debe tener un control completo de su instrumento y el de un artista dramático es una maquinaria compleja. Los actores no tenemos que manejar simplemente la voz, como hace el cantante, ni solo las manos, como un pianista, ni solo el cuerpo y las piernas, como un bailarín. Estamos obligados a manejar simultáneamente todos los aspectos espirituales y físicos de un ser humano. Alcanzar un grado de maestría sobre ellos exige tiempo, a la par que arduos y sistemáticos esfuerzos, un programa de trabajo como el que hemos estado siguiendo aquí. Este sistema es un acompañante en nuestro camino hacia la meta de la creación, pero no es una meta en sí. El sistema no es susceptible de representación. Se puede trabajar sobre él en casa, pero cuando se sale al escenario hay que dejarlo a un lado y permitir que la naturaleza sea la única guía. El sistema es un libro de consulta, no una filosofía. Donde comienza la filosofía, termina el sistema.
Una utilización irreflexiva del sistema, un trabajo basado en él, pero sin una concentración constante, no hará más que desviarnos de la meta que tratamos de alcanzar. Esto no es bueno y puede conducir a excesos. Desgraciadamente es algo que sucede a menudo. Un cuidado excesivo, exagerado en la utilización de nuestra psicotécnica puede ser alarmante, llegar a inhibir, conducir a una actitud hipercrítica o dar como resultado una utilización de la técnica por la técnica. Para asegurarse de no caer en esas desviaciones indeseables, deben realizar el trabajo inicial solo bajo la supervisión cuidadosa y constante de un ojo experto. Quizás les contraríe un poco no haber aprendido todavía a utilizar el sistema en la práctica, y sin embargo, no existe ningún fundamento para pensar que lo que les he dicho en clase deba ser asimilado y puesto en práctica instantáneamente. Les estoy comunicando cosas que deberán acompañarles durante toda su vida. Gran parte de lo que han oído en esta escuela llegarán a entenderlo plenamente solo después de muchos años, como resultado de la experiencia práctica. Solo entonces recordarán ustedes que se trata de algo que ya habían oído mucho antes, pero que no habían penetrado en su conciencia. Cuando llegue ese momento, comparen lo que hayan aprendido de la experiencia con lo que se les había dicho en la escuela. Entonces cobrará vida cada una de las palabras oídas en clase. Cuando hayan llegado ustedes a servirse del estado de creatividad necesario para su tarea artística, deberán aprender a observar y valorar sus propios sentimientos dentro del personaje y a criticar la imagen que ustedes representarán de forma natural y en la cual vivirán. Deben ustedes ampliar su conocimiento del arte, la literatura y otros aspectos del saber, mostrar que pueden ustedes mejorar su talento natural. Deben desarrollar su cuerpo, su voz, su cara, para transformarlos en los mejores instrumentos de expresión, rivalizando con la sencilla hermosura de las creaciones de la naturaleza. 2. Quiero dedicar nuestra última clase a la alabanza del artista más grande que conocemos. ¿Y quién puede ser? La naturaleza, desde luego, la naturaleza creadora de todos los artistas. ¿Dónde vive? ¿A dónde debemos dirigir nuestros comentarios de alabanza? No lo sé. Está en todos los centros y partes de nuestra estructura física y espiritual, incluso en aquellos de los que no somos conscientes. No poseemos medios directos para ponernos en contacto con ella, pero existen medios indirectos que son poco conocidos y apenas practicables todavía. A esto que de tal forma despierta mi entusiasmo lo llamamos genio, talento, inspiración, subconsciente, intuición. Y, sin embargo, no puedo decirles en qué parte de nosotros están situados, pero los presiento en los demás, a veces incluso en mí mismo. Algunos creen que esas cosas milagrosas y misteriosas vienen de arriba, que son dones de las musas, pero yo no soy un místico y no comparto esta creencia, a pesar de que los momentos en que soy llamado a crear me gustaría compartirla porque inflama la imaginación. Hay otros que dicen que la sede de lo que estoy buscando es el corazón, pero yo solo siento mi corazón cuando late o se inflama o duele, y eso es desagradable. De lo que estoy hablando es, por el contrario, extraordinariamente agradable, cautivador, hasta el punto de hacerle olvidarse a uno de sí mismo. Hay un tercer grupo que afirma que el genio o la inspiración residen en el cerebro. Comparan la conciencia con una luz que se proyecta sobre un determinado punto del cerebro, iluminando el pensamiento en el que se ha concentrado nuestra atención. Mientras tanto, el resto de las células del cerebro permanece en la oscuridad o recibe simplemente una luz reflejada. Pero hay momentos en que toda la superficie craneal se ilumina en un relámpago, y entonces todo lo que era obscuridad se ilumina por un instante. Desgraciadamente no existe un aparato eléctrico capaz de utilizar esa luz, y así solo se enciende por capricho. Estoy dispuesto a reconocer que este ejemplo logra dar una idea acertada de cómo suceden las cosas en el cerebro, pero en lo que a ustedes concierne, ¿ha sido de alguna utilidad en la práctica? ¿Ha aprendido alguien a controlar ese relámpago de luz de nuestro subconsciente, de nuestra inspiración o de nuestra intuición? Hay científicos para quienes resulta de una enorme facilidad jugar con la palabra subconsciente.
Pero mientras que unos huyen con ella a las ocultas junglas del misticismo y pronuncian frases hermosas pero poco convincentes al respecto, otros se ríen y denuestan a estos primeros y proceden con una enorme seguridad en sí mismos a analizar el subconsciente, presentándolo como algo prosaico y hablando de él de la misma manera que se describen las funciones de los pulmones o del hígado. Las explicaciones son bastante sencillas. Es una lástima que no ofrezcan ningún atractivo ni a nuestra cabeza ni a nuestro corazón. Pero hay otros sabios que nos ofrecen ciertas hipótesis complejas y cuidadosamente estudiadas, aunque admitan que sus premisas no han sido todavía demostradas ni confirmadas. En consecuencia, no pretenden saber la naturaleza exacta del genio, el talento o el subconsciente. Simplemente esperan que la posteridad lleve a buen fin las investigaciones sobre las que ellos meditan ahora. Esta ignorancia reconocida, basada en el estudio profundo, esta franqueza, es fruto de la sabiduría. Estas confesiones despiertan mi confianza y me transmiten una impresión de la majestuosidad de las investigaciones científicas que para mí consiste en la necesidad de alcanzar, con ayuda de un corazón sensible, lo inalcanzable. Y llegará el día en que se alcance. A la espera de esos nuevos triunfos de la ciencia me ha parecido que yo no podía hacer más que dedicar mis esfuerzos y energía casi exclusivamente al estudio de la naturaleza creadora, no aprender a crear en su lugar, sino buscar formas oblicuas, indirectas, de acercarse a ella, no estudiar la inspiración como tal, sino buscar simplemente algunos de los caminos que llevan a ella. Yo solo he descubierto unos pocos, sé que hay muchos más y que otros los irán descubriendo. De todas formas, y en el curso de muchos años de trabajo, he llegado a adquirir un cúmulo de experiencia, que es lo que he tratado de compartir con ustedes. Podemos contar con alguna otra cosa mientras el campo del subconsciente siga estando fuera de nuestro alcance. Yo no sé de nada más que pueda ofrecerles. Hice lo que pude, que lo hagan mejor los que puedan. La ventaja de los consejos que les he dado es que son realistas, prácticos, aplicables al trabajo inmediato. Han sido puestos a prueba en escena durante años y años de experiencia teatral y producen resultados. Hemos aprendido determinadas leyes sobre la creatividad de nuestra naturaleza. Esto es importante y valioso. Pero nunca seremos capaces de sustituir a la naturaleza con nuestra técnica teatral, por perfecta que sea. La técnica sigue lógica y respetuosamente los pasos de la naturaleza. Todo está claro, es inteligible e inteligente. El gesto, la actitud, el movimiento. La elocución se adapta también al personaje. Los sonidos están perfectamente elaborados. La pronunciación es una alegría para el oído. Las frases tienen una hermosa configuración. Las inflexiones son musicales de forma, casi como si se cantaran acompañando notas. Todo recibe un calor y una base de verdad resplandeciente desde el interior. ¿Qué más se puede pedir? Produce una gran alegría ver y oír una interpretación así. ¡Qué arte, qué perfección! Desgraciadamente, qué raros son los actores de este tipo. Ellos y sus actuaciones dejan tras de sí impresiones estéticas, armoniosas, delicadas, de una belleza maravillosa, de formas duraderas y de un acabado perfecto. ¿Creen ustedes que un arte tan grande puede alcanzarse a través del simple estudio de un sistema de interpretación o aprendiendo una técnica externa? No, se trata de la verdadera creatividad y viene del interior, de emociones humanas y no teatrales. Hacia esta meta debiéramos dirigir nuestros esfuerzos. Pero así todo falta para mí algo en esta forma de actuar. No encuentro en ella esa característica de lo inesperado que sorprende, confunde y pasma. Algo que levanta al espectador de su sitio y le transporta a una región donde nunca ha estado, pero que reconoce fácilmente por un sentido de premonición o presentimiento. Y, sin embargo, ve este algo inesperado por primera vez cara a cara, y es algo que le estremece, le atrae y le fascina. No queda sitio para el análisis y el razonamiento, no puede haber ninguna duda sobre el hecho de que este algo inesperado ha surgido de las fuentes mismas de la naturaleza orgánica.
El actor mismo se ve atraído y fascinado por el fenómeno, es arrastrado a una región más allá de su propia conciencia. Puede suceder que una marea interior de esa naturaleza aparte al actor del curso principal de su personaje. Esto es lamentable, pero en todo caso una explosión es una explosión y remueve las aguas más profundas. No puede olvidarse nunca algo así, es el acontecimiento de toda una vida. Y cuando esa tormenta atraviesa el curso principal de un personaje, permite al actor llegar a las alturas del ideal. El público tiene oportunidad de ser espectador de la creación viva que fue a ver al teatro. No es simplemente una imagen, aunque todas las imágenes en conjunto son de la misma clase y tienen el mismo origen, es una pasión humana, donde encuentra el actor esta técnica de voz, de lenguaje, de movimiento. Puede que sea una persona torpe, pero en este momento se ha convertido en la encarnación de la facilidad plástica. Normalmente murmura y rumia las palabras, pero ahora es elocuente, inspirado. Su voz es vibrante y musical. Por bueno que sea el actor del que hablábamos antes, por brillante y depurada que sea su técnica, podrá comparársele con este último. Esta forma de interpretación es pasmosa en la audacia misma con que barre a un lado todos los cánones ordinarios de belleza. Está llena de fuerza, pero no gracias a la lógica y coherencia que admiramos en el primer tipo de interpretación. Es magnífica en su audaz falta de lógica, rítmica en su falta de ritmo, está llena de captación psicológica en su mismo rechazo de la psicología normalmente aceptada, rompe todas las reglas habituales, y en eso residen su calidad y su fuerza. No puede, sin embargo, repetirse. La siguiente representación será completamente diferente, aunque no menos inspirada ni llena de fuerza. Uno siente ganas de gritarle al actor: acuérdate de cómo lo hiciste. No te olvides de que es eso lo que queremos volver a ver. Pero el actor no es dueño de sí mismo. Es su naturaleza la que crea a través de él, y él es solo el instrumento. No podemos valorar estas obras de la naturaleza. No podemos decir: ¿por qué es así y no de otra manera? Es así porque sí, y no puede ser de otra manera. No podemos hacer la crítica de un rayo, de una tempestad, de una borrasca, de una tormenta, del amanecer o del atardecer. De todas formas, los hay que piensan que la naturaleza es a menudo mediocre en sus obras, que nuestra técnica dramática puede enmendarle la plana, demostrar un gusto mejor. Para algunos, con tendencia al esteticismo, el gusto tiene más importancia que la verdad, pero cuando se está arrastrando a una multitud de miles de personas, cuando un mismo sentimiento de entusiasmo les impulsa a todos, sean cuales sean los defectos de los actores o actrices que causan esta tempestad afectiva, ¿es cuestión de gusto, creación consciente y técnica, o se trata de ese algo desconocido que es poseído por y posee al genio y ante el cual el genio mismo es impotente? En estos momentos incluso un ser deforme se hace hermoso. ¿Por qué no se hace entonces hermoso más a menudo, cuando y como quiera, utilizando simplemente su técnica y sin recurrir a ese poder desconocido que le da su belleza? Y, sin embargo, todos esos estetas que lo saben todo no saben cómo producir esto, no saben siquiera confesar su falta de conocimientos y continúan alabando una forma de interpretación mediocre y simplemente técnica. La mayor sabiduría es reconocer que se carece de ella. Yo he llegado a ese punto y debo reconocer que en el campo de la intuición y el subconsciente no sé nada, salvo que esos secretos están abiertos a la gran artista, la naturaleza. Por eso es por lo que dirijo a ella mis alabanzas. Si no confesara mi propia impotencia para alcanzar la grandeza de la naturaleza creadora, estaría andando a tientas, como un ciego recorriendo caminos sin salida y creyendo estar rodeado por una extensión infinita de espacio. No, prefiero estar en las alturas y echar desde allí una mirada al horizonte sin límites, tratando de proyectarme a distancias limitadas, algunos kilómetros, dentro de esa vasta región todavía inaccesible a nuestra conciencia, que la mente no puede concebir ni imaginar. Seré entonces como el viejo rey del poema de Pushkin, que, desde las cumbres, podía otear con feliz ojo el valle engarzado en tiendas blancas y, a lo lejos, el mar,
y las velas al viento.